Mateo 28, por favor, en sus Biblias. Mateo 28. Al llegar ahí, si me confirman con un fuerte amén, por favor. En Mateo 28 vemos el primer evangelio relatar la historia de la resurrección de Jesucristo. Por años, por décadas, por más de 1000 años se había profetizado la muerte de Jesús. Es más, yo estoy seguro que desde el jardín de Edén, desde el jardín cuando Adán y Eva pecaron y Dios tuvo que sacrificar un animal para poder cubrirle sus pecados a Adán y Eva, yo creo y estoy casi 100% seguro que ese animal fue una oveja. Creo que se mencionó eso la semana pasada también. Desde el inicio del tiempo se había profetizado que Jesús iba a venir, iba a morir por nosotros. Pero en Mateo 28 sucedió algo que jamás había sucedido en la historia de la humanidad. Un hombre que que predicó ser el Hijo de Dios, ser el Mesías, ser el gran yo soy, murió en la cruz y 3 días después resucitó. Mateo 28, versículo número 5 y 6 dice, léalo conmigo fuerte, Mateo 28, 5 y 6. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ¿qué, hermanos? Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. El título del mensaje es el camino a la resurrección. El camino a la resurrección. Hermanos, les voy a pedir por favor que estén listos y preparados con eso aquí. El camino a la resurrección. El camino a la resurrección primero empieza con el camino de Jesús a la cruz. No podemos escuchar de esta historia hermosa sin entender primero, sin encender un fuego en nuestro corazón por lo que Jesús estuvo dispuesto a hacer por usted y por mí. ¿Está escuchando, hermanos? Porque nos recuerda no solo de lo que Jesús hizo por el mundo. Hermanos, escúcheme bien. Jesús vino y murió por el mundo entero, amén. Pero no solamente por el mundo entero, sino Él vino a morir individualmente por usted y por mí. Si usted fuera la única persona que viviera en este mundo, si yo fuera la única persona pecadora que existiera en este mundo, Jesús hubiera bajado desde el cielo y hubiera muerto en la cruz aún por mí solamente. ¿Está escuchando? Vamos a mirar el camino a la resurrección empezando con el camino a la cruz. Jesús tenía un propósito en este mundo. Él vino aquí desde la hermosa gloria del cielo, un lugar donde Él siempre ha sido rey, y vino a un mundo horrendo, sucio, pecador, donde fue maltratado, humillado, golpeado, ¿me está escuchando, hermanos? Él dejó su dominio en el cielo para recibir los dolores de este mundo. Juan nos comenta que dice: yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Jesús vino a este mundo para morir en la cruz por nosotros. Su propósito de Él en este mundo no era de sanar a enfermos, aunque sí lo hizo. Su propósito en este mundo no era de alimentar a gente físicamente, aunque sí lo hizo.
Su propósito en este mundo no era de sacar demonios, aunque sí lo hizo. Él vino para morir por nosotros en la cruz. Dice la Biblia que Él vino para salvar, salvar y rescatar lo que se había perdido. Sabiendo su propósito, Jesús sale de la cena con sus discípulos rumbo a Getsemaní. Después de la cena, minutos después de que Judas se había levantado de ese lugar y se había salido para traicionar a su propio amigo Jesús. Jesús no era su salvador porque él no había puesto su fe en él, pero sí era su amigo. Judas se va y lo traiciona. Jesús sale hacia el jardín de Getsemaní y él lleva con él a algunos de sus discípulos y les dice a ellos: velad y orad. Ellos se ponen a orar y en vez de quedarse orando se duermen. Quiero recordarles de algo, hermano, por favor. Entienda que Jesús es 100% Dios, ¿sí o no? Pero también era 100% hombre. Él sabía lo que iba a acontecer unos minutos más adelante. Él sabía del gran dolor que él iba a padecer. Él sabía de cada golpe que iba a recibir. Él sabía que no iba a ser fácil. Él sabía que iba a ser duro. Pero él sabía como Dios que era necesario que él continuara. Padre, si puede pasar esta copa de mí, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él tuvo que decidir: sufro y tomo los pecados del mundo. Primera de Pedro 2 nos dice, Pedro enseñando sobre Jesús, dice: quien llevó él mismo, ¿qué, hermanos? Nuestros pecados, ¿en dónde? En su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Jesús decidió hacerse pecado por nosotros. ¿Está escuchando? Él decidió hacerse pecado porque Él le amaba a usted y le ama aún. En 2 de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, escúcheme, él no había cometido pecado. Él no había cometido ni a una mentirita blanca, ni un pecado, ningún error. Dice la Biblia: al que no conoció pecado, Jesús por nosotros lo hizo pecado, y este es el Padre, para que nosotros fuésemos hecho, ¿qué, hermanos? Justicia de Dios en Él. ¿Está escuchando? Jesús tuvo que hacerse pecado por nosotros. Isaías nos dice que Dios es santo, santo, santo. ¿Sí lo escuchó? ¿Cómo es Dios, hermano? Jehová es ¿qué? Santo, santo, sí, santo. Jehová de los ejércitos. Tenemos en un lado a un Dios, el Dios Padre, que es santo, santo, santo. Y ahora tenemos en el otro lado a Jesús, quien por amor por usted y por mí decidió cargar el peso del pecado sobre su cuerpo, sobre sus hombros. Y Habacuc 1:13 nos dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal. ¿Sí está escuchando?
Dios Padre es muy limpio en sus ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio, la iniquidad, el pecado. Escúcheme, hermano, hermana, Dios Padre no podía ver a Jesús lleno de pecado. No podía tener esa relación con Él como la ha tenido por toda la eternidad, por ese pecado que Él tomó sobre sus hombros y los míos. Jesús tuvo que tomar la carga del pecado mío y suyo. Segunda de Corintios 8:9 nos dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, dice, hermanos, se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Yo creo que allí en el jardín de Getsemaní, mientras Jesús oraba al Padre, 100% amando a su Padre, a quien ha amado por la eternidad, pero 100% amando al hombre, y sabiendo que el hombre no podía entrar a la presencia del Padre sino es por la sangre de su mismo Hijo Jesús. Yo creo que ese momento cuando él estaba orando y rogándole al Padre, que ese mismo momento se quebró, se rompió físicamente su propio corazón. ¿Sí está escuchando? No estoy hablando emocionalmente, yo estoy hablando físicamente. Tanto que de su mismo cuerpo, del sudor, estaban saliendo gotas de sudor llenas de sangre. ¿Está escuchando, hermanos? Se rompió él los capilares, las venas de su cuerpo. En Lucas 22 nos dice: y estando en qué, hermanos, en agonía, estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. No estoy hablando de sudor pequeño, dice la Biblia, grandes gotas de sangre. Sin duda él se limpia su sudor, su sangre, su cara marcada con manchas rojizas de su sangre. Va con sus discípulos, a quien les pidió: por favor, oren conmigo, tengo una necesidad grande. Pedro, Juan, Jacobo, tengo una necesidad grande. Algo va a suceder, no puedo comentarles todo, pero algo va a suceder pronto, oren por mí. Y los discípulos se quedaron dormidos. Jesús les dice a ellos, a la verdad, dice: orad, como dice, velad y orad. La verdad, el cuerpo está dispuesto, pero, perdón, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Se levantan y van. Jesús sabe lo que le espera. Saliendo del jardín de Getsemaní, viene una gran multitud. Entre ellos vienen soldados, entre ellos vienen gente del pueblo, entre ellos viene el sumo sacerdote, alguaciles que estaban encargados, los líderes religiosos. Y en mero frente de ellos viene un amigo de Jesús llamado Judas, a quien hace unas horas atrás Jesús se arrodilló ante Judas y con su trapo, que estaba su ropa, agarró y lavó los pies de Judas. Imagino a Jesús medio contento por ver a su amigo, pero entristecido, porque sabía lo que espera. Esto era profetizado desde Salmos. Salmos 41 nos dice: aún el hombre de mi paz, uno de mis amigos, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Se acerca Judas ante Jesús
y lo viene a traicionar. ¿Alguien se recuerda cómo lo traicionó? Con un beso. Viene Judas diciéndole a los soldados, diciéndole a los líderes religiosos: al que yo besare, a ese prended, a ese arrestarlo, ese es Jesús. Y Judas viene y le da un beso a Jesús, el único hombre probablemente físico, el único hombre en la historia de la humanidad que probablemente probó con sus propios labios la sangre física de Jesús. ¿Me está escuchando? Le dice Judas: con un beso me traicionas. Yo creo que ahí empezó el quebranto en el corazón de Judas. ¿Qué estoy haciendo? Les pregunta Jesús: ¿a quién buscan? Le dice el jefe de la guardia, tal vez le dice: a Jesús de Nazareno, a Jesús de Nazaret. Y las palabras poderosas de la voz de Jesús, Jesús les contesta diciendo: yo soy. Y dice la Biblia que cuando dijo esas palabras, que hubo un poder que salió de él, que a toda la gente que estaba ahí, algunos creen que eran 100, 200, 300 personas rodeando a Jesús, cayeron al piso todos. Ese es el mismo poder que se demostró Jesús cuando él dijo por primera vez ante Moisés en la zarza ardiendo, la zarza que prendía, que estaba prendida pero no consumía. Cuando le dijo a Moisés: Señor, ¿quién digo que me envió? Él dijo: diles que el yo soy te ha enviado. Es el mismo que dijo en Juan 8 Jesús cuando le dijo a la gente, a los fariseos que no le creían, que le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy. Antes de que Abraham fuera, yo soy. ¿Está escuchando, hermanos? Esa palabra, esa frase yo soy, está refiriéndose el que siempre ha existido, el autosuficiente, el que no necesita de nadie, el que tiene todo el poder. Yo soy. Al ver a la gente caerse, yo me imagino a Pedro. La estaba pensando por tiempo: ¿saco la espada o no? ¿Defiendo o no? Ya tal vez en su mente sabiendo, pero Jesús no quiere que haga esto, pero tengo que defender a mi amigo. Y en su pasión, al ver que se cayeron y agarró el ánimo ahí, sacó su espada él y trató de darle a la cabeza de un soldado. Pero Pedro no era soldado. Él era pescador y solamente le dio en la oreja. Me imagino al soldado llorando y gritar, el dolor grande de perder una parte de su cuerpo, llorando, ¡ay! Y Jesús rapidito se agacha y levanta la pieza de la oreja de este soldado, le pone la mano encima y le dice: ya, sana, colita de rana. El soldado, ya no me duele. ¿Qué pasó? Jesús voltea a Pedro y le dice: Pedro, guarda la espada, porque los que viven por la espada morirán por la espada. Y después le dice algo a Pedro hermoso, hermanos. Y esto nos enseña la clase de Dios que servimos. Le dice Jesús a Pedro: si yo quisiera, Pedro, yo pudiera llamar a 12 legiones de ángeles. Si yo quisiera. Una legión consiste de 6,000 o más soldados.
Él le dice: yo pudiera llamar a 72,000 soldados en un instante. Pedro, tu espada no significa nada. Yo tengo el poder de llamar a más de 70,000 ángeles. Para ayudarle a entender esto, en el Antiguo Testamento hubo una guerra de Israel contra los sirios malvados que querían destruir Israel y quitar el nombre de Dios de sobre la faz de la tierra. Eran 185,000 soldados sirios y Dios mandó a un ángel. ¿Sí me escuchó? Un ángel quien mató a 185,000 soldados. Si yo quisiera, Pedro, yo puedo llamar a 72,000 ángeles. No te preocupes, Pedro, aquí estoy. Jesús es arrestado. Se lo llevan a Jesús para ser juzgado. El juez, residiendo encima del juicio de Jesús, es un hombre malvado, el sumo sacerdote. Un hombre que por envidia quería matar a Jesús. Alrededor de él estaban los alguaciles ahí, la gente religiosa, que también estaban buscando y tramando cómo poder arrestar y llevarse a Jesús, callarlo, porque les quitaba la atención, porque les decía a los fariseos, a los saduceos: hipócritas, mentirosos. Y ahora está enfrente de ellos, escuchando mentira tras mentira, siendo acusado de algo que no hizo, vez tras vez tras vez. Él pudiera haber dicho: mentira, mentira, pero no hizo eso. Al contrario, él se quedó callado. ¿Está conmigo, hermanos? Dice la Biblia que estando ahí enfrente de él, la gente que hace unos días estaban recibiendo alimento, porque él les estaba dando el pan y los peces, la gente que hace unos días él estaba sanando, levantando a cojos a caminar, ciegos ver, ahora le rodea, siendo juzgado. Le escupen enfrente en su cara. Dice la Biblia que lo golpeaban. Dice la Biblia que no solamente lo golpearon, sino que le jalaban su pelo de su misma cabeza. ¿Está escuchando, hermanos? Que nos confirma lo que Isaías dijo: di mi cuerpo a los heridores. Mire conmigo Isaías 50, aquí puede verlo. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de qué más. Estaban escupiéndole. Después de un tiempo de injustos golpes, maltratos y dolor, dice la Biblia que su cara estaba hinchándose. Ya no se miraba su cara como una cara humana, dice la Biblia. Dice la Biblia que él estaba, y míralo conmigo aquí, cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera que fue, que dice, hermano, fue desfigurado de los hombres su qué, su parecer. Su cara era desfigurada, su cara hinchada, sus ojos cerrados, su pelo arrancado, sangrando en todas partes. ¿Está escuchando? Jesús ahora es llevado ante Pilato, porque el sumo sacerdote, aunque tenía un poco de poder y autoridad, su autoridad no era para quitarle la vida de alguien. Tenían que ir a un romano encargado ahí, Pilato, el gobernador. Y Pilato se encontraba nervioso, hermanos, porque la noche anterior
su esposa de Pilato, había tenido unos sueños donde ella miraba a Jesús siendo juzgado y ella había sido confirmado que Jesús era Dios. Le dice ella a él: no tengas nada que ver con ese hombre justo. Pilato, tratando de lavarse las manos del juicio de Jesús, envía a Jesús a Herodes. Herodes dice: yo no quiero nada con este. Se lo regresa a Pilato. Pilato 3 veces dijo lo que encontramos en Juan 19: porque yo no hallo delito en él. Yo no hallo delito en él. Y escúcheme, hermanos, aunque él estaba siendo golpeado, aunque estaba siendo falsamente acusado, no había delito en Jesús aún así. Y aunque Pilato buscara por 1000 años, nunca iba a encontrar un delito en Jesús, porque él era un hombre recto, perfecto. Pilato, para calmarle la conciencia al sumo sacerdote, a los demás que estaban afuera esperando el resultado del juicio de Pilato, Pilato le dice a los soldados, y yo creo que ni él quería hacerlo, yo creo que él no quería matar a Jesús, pero para apaciguar a la multitud le dijo a sus soldados: hey, soldado, llévenselo y azótenlo. Los soldados agarran a Jesús y dice la Biblia que le ponen en un madero, lo levantan estirado y le exponen su espalda a golpes. Jesús, esperando ahí, tal vez desnudo, escucha cuando dicen: saca el flagrum, que es una herramienta romana, y aquí tengo una foto para que la puedan ver, que carga huesos y piedras en las puntas. Ponlo ahí, hermano, por favor. Es un látigo con 9 látigos más pequeños. Esta herramienta estaba diseñada para arrancar la piel y desgarrar los músculos. No se preocupe si no está, hermano, ahí sigue, por favor. Con cada latigazo que le daban a Jesús, las piedras filosas en las puntas del látigo, con cada latigazo, los huesos filosos que ponían en las puntas de los latigazos, se agarraban de la piel de Jesús y le arrancaban carne de su espalda. Le estaban exponiendo su carne como usted no se imagina, hermano. Las fotos que vemos de Jesús en la cruz, lo vemos dibujado con una gotita aquí, otra gotita aquí de sangre. Y ya les demostré a través de la Biblia cómo su cara estaba desfigurada, ¿sí o no? Ya les demostré donde le arrancaban piezas de su cuerpo. Lo golpearon, lo azotaron. Lo llevaron a otro salón donde los soldados le quitaron su ropa y le pusieron un manto morado, burlándose de él, diciendo: el rey de los judíos. Se arrodillaban de él, burlándose de él. Agarraron una corona hecha de espinas, una corona no donde las espinas son pequeñas, hermanos. Yo he visto las fotos de las espinas que se colectan en esas áreas donde estaba siendo crucificado Jesús. Las espinas son de 3-4 pulgadas, hermanos. Y son pedazos fuertes que no se quebran rápido. Le ponen la corona de espina a Jesús y con una vara, casi como un bate grueso, le agarran y le golpean para que no se le caiga la corona de espinas. Me imagino a Jesús, el dolor que sufrió cuando él sentía las espinas entrando en su propio cráneo. ¿Me está escuchando?
le escupieron, le abofetearon. Aún así le jalaban su barba, le arrancaban. Hasta que el guardia dijo: ok, sáquenlo una vez más, regrésenselo a Pilato. Jesús llega ante Pilato y me imagino Pilato sorprendido. ¿Qué hicieron? Les dije que lo golpearan, lo azotaran, casi lo mataran. Y ya Pilato, pensando que la multitud se iba a calmar de su enojo al ver que Jesús ya estaba, ni se reconocía quién era, lo saca ante el pueblo y le dice: está acostumbrado que una vez en la Pascua saquemos un prisionero. Le suelto a Jesús Nazareno, al cual ustedes dicen es el rey de los judíos. Y la gente empezó a gritar: danos a Barrabás. Barrabás era un hombre ladrón, un hombre asesino, un hombre rebelde, que hace unos días atrás había hecho una revuelta donde habían muerto personas. Danos a Barrabás. Y Pilato les pregunta: ¿pero por qué? ¿Qué mal os ha hecho? ¿Está escuchando? ¿Qué mal os ha hecho? ¿Qué ha hecho Jesús para que lo odien tanto? Y la Biblia nos dice en Marcos 15 que ellos daban gran voces diciendo: crucifícale. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Él hizo eso por usted y por mí. Todo lo hizo por usted y por mí. Pilato no se encontró con otra opción. Agarró, escuchó a la multitud. Escogieron una cruz. Me imagino un soldado le dijo: Pilato, ya tenemos a 2 ladrones que van a ser crucificados hoy. Le agregamos una cruz. Bueno, y él mismo dijo: yo me lavo las manos de esto. Yo no tengo nada que ver con esto. Y dijeron ellos: que su sangre sea sobre nosotros y nuestros hijos, las siguientes generaciones. ¿Está escuchando, hermanos? Toman a Jesús, todo quebrantado. Imagínense, hermano, nuestro Jesús, que nos amó tanto. Todo sangrado, partes de su carne abiertas, su cuerpo expuesto, su cuerpo molido, como nos dice en Isaías: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros, ¿qué, hermanos? Curados. Él lo hizo por usted y por mí. La Biblia nos dice que sus huesos estaban todos expuestos. Imagínese, hermano, la espalda de Jesús después de cada latigazo que se le dio. Y no fueron unos, no fueron 2, fueron muchos que se le dieron. Su carne rota de su lugar, sus huesos expuestos. Y la Biblia nos enseña esto en Salmo 22. Nos dice: contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Este es el salmista David profetizando, Salmo 22, una profecía sobre Jesús. Le dan a Jesús la cruz pesada, que de por sí ya no tiene fuerza. Pero mi Cristo era un hombre fuerte, amén, hermanos.
Mi Cristo no era un hombre afeminado, era un hombre fuerte que aún con sus heridas, con su dolor, con su sangre, aún pudo levantar esa cruz y cargarla por una gran parte del camino. Lo llevan por el camino llamado la Vía Dolorosa, el camino a Gólgota, donde Él es crucificado. Pocas fuerzas, tirado Jesús, su cuerpo quebrantado, aún todavía se preocupa de otras personas. Va Él caminando por el camino y le dice a las mujeres que están llorando por Él, mujeres que tal vez le dieron de comer hace semanas atrás, mujeres que tal vez le lavaron la ropa a Jesús, yo no sé, mujeres de las cuales Él se había hecho amigo con ellas. Les dice: no lloren por mí, por favor. No lloren por mí, yo estoy bien. Para esto vine. Para esto vine. ¿Me está escuchando, hermanos? Para esto vino Jesús. Rumbo a la cruz. Después de gastar toda su energía llevando la cruz hasta donde pudo, le piden a alguien más, José, que se lleve el resto del camino. Llegan a Gólgota, al lugar donde Él va a ser crucificado. Lo agarran, lo tiran al piso. Por un segundito Jesús puede descansar, pero el dolor de tener su espalda abierta, cuerpo destrozado, tocando el piso, la piedra, lo despierta, lo alerta. Al lado de Jesús traían a los otros dos prisioneros, ladrones, que la Biblia dice que ellos mismos admiten: nosotros merecemos estar aquí. Y yo me imagino, hermano, a los ladrones, que los soldados los querían sostener para ponerle, a ellos lo amarraron. Es lo que hacían regularmente, amarraban sus manos y a ellos los amarraron alrededor de la cruz. Y yo me imagino a ellos luchar porque no querían ser crucificados. Ellos no querían sufrir. Y los ladrones peleando con los soldados teniendo que sostenerle sus brazos para poder amarrarle los brazos bien, sus piernas bien. Y al contrario, la cruz del medio estaba Jesús, quien libremente, voluntariamente puso sus manos sobre el madero. Juan 15:13 dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Un soldado viene con los 3 clavos, clavos de hierro, clavos grandes, clavos pesados, filosos para penetrar el cuerpo de una persona, y un pedazo de madera grueso. Jesús pone su mano sobre el madero. Jesús, yo imagino cerrando sus ojos para no ver, como nosotros cuando nos van a dar una inyección. El soldado pone el filo del pico aquí en las manos, y solamente se escucha cuando le hace. El golpe se escucha. El dolor le causa a Jesús gritar: ¡ah! Y eso solamente fue el golpe inicial. Vienen otros 2, 3. La herida se abre. Entre más grueso sea el clavo, más grueso se abre su herida.
golpe tras golpe tras golpe, el dolor causándole gran problema en su cuerpo ya de por sí dándose, temblando, dándose por vencido. Por fin para los golpes. Jesús puede respirar por un segundito. Y vienen y le estiran la otra mano. Otra vez siente lo frío del hierro sobre su mano. Otra vez el soldado la sostiene. Otra vez el soldado levanta el martillo pesado para penetrar el cuerpo, la mano de Jesús. Se escucha cuando le hace. Y otra vez el golpe fuerte, el grito de Jesús. Traspasando sus manos. Después le ponen un pie sobre otro pie. Traspasan los pies de Jesús. Qué gran dolor, hermanos. Eso lo hizo por usted y por mí. Se acostumbraba que hacían un pozo profundo y aquí ponían la punta debajo de la cruz. La cruz se venía de este rumbo aquí. Aquí estaba la cruz acostada. Ponían al preso encima de la cruz, madera gruesa que no se quebraba cuando caía en el pozo. Acostaron a Jesús, lo clavaron esa cruz y ahora los soldados lo levantan. Y al momento de levantarlo, la parte base de la cruz cayó en ese pozo y la base cayó y se detuvo y solamente se pudo escuchar los brazos de Jesús, las piernas de Jesús desalocarse del golpe de la caída. ¿Me está escuchando, hermanos? Un sonido horrible que se escuchó. Qué gran dolor sufrió Jesús por nosotros. En Salmos 22 nos dice: he sido derramado como aguas. Y mire lo que dice: y todos mis huesos, ¿qué, hermanos? No se quebraron, se descoyuntaron. Mi corazón fue como ¿qué, hermanos? Como se derritió mi corazón. El dolor fue increíble. Mire qué más dice: derritiéndose en medio de mis entrañas. Sin duda Jesús gritó por el dolor, pero sus primeras palabras no fueron de reniego. Ay, ¿por qué hacen esto? Yo no hice nada, soy inocente. Sus primeras palabras, dice la Biblia, fueron lo que vemos en Lucas 23. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Quiero ayudarle a entender algo, hermanos. Esa frase donde dice y Jesús decía, en el griego es un tenso continuo, que significa que continuamente Jesús estaba diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cada vez que le azotaban a Jesús, yo me imagino que él decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cada vez que le escupían en su cara, cada vez que lo abofeteaban, se burlaban de él, le clavaban. Después de cada golpe, su expresión no era maldecir, su expresión no era enojarse, su expresión era amor y misericordia por usted y por mí. Y él decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando la cruz fue levantada, sus huesos deslocados, empezó el problema de oxígeno. Uno de los problemas más grandes cuando alguien estaba en la cruz es que el peso de su cuerpo caía
al punto donde no tenían la habilidad de respirar. Mucha de la gente en la cruz tenía muerte de asfixión, no podía respirar. Y ahora Jesús tenía que decidir: o me levanto con mis manos sufriendo dolor para el poder levantarme con mis pies y respirar, o no respiro. ¿Me está escuchando? Alto en esa cruz, Jesús no solo se preocupó por las mujeres, sino se preocupó por una mujer muy especial en su vida, por María, la madre de Jesús. Él sufriendo todo, lleno de sangre. Recuerde su cara desfigurada. Dice la Biblia que él miró a donde estaba su mamá sufriendo dolor, ella llorando. Y le dicen: Juan, mujer, he ahí tu hijo. Mami, por favor, váyase con Juan. Después dijo al discípulo: Juan, mi amigo, cuida de mi mami. Alto en esa cruz también, al lado de él estaban dos ladrones. Uno de ellos se burlaba de Jesús, mientras que el otro, con una voz quebrantada bajo dolor, le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Sí está escuchando? Jesús pudiera haber dicho o pensado: no tengo mucho aire para hablar, no tengo mucha habilidad para respirar, no voy a usar mis palabras. Pero él se levantó con ese dolor y le dijo a este ladrón: de cierto, que significa por seguro, de cierto te digo que hoy estarás conmigo. ¿En dónde, hermanos? Este ladrón estaba clavado en esa cruz al lado de Jesús. Este ladrón no tuvo oportunidad de decir: oh, voy al cielo, entonces déjame agarrar mi rosario para orar. No tuvo la oportunidad de decir: voy a ir al cielo, déjame agarrar esta oportunidad para hablar lenguas. No agarró ese momento para decir: voy al cielo, necesito ser bautizado para ir al cielo. No. Este hombre ladrón al lado de Jesús en los últimos segundos de su vida fue salvo como usted y yo somos salvos, hermanos. La Biblia nos dice en Efesios 2, 8 y 9: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hermanos, si usted, amigos, si usted está confiando en que su religión o su iglesia o los sacramentos, el rosario, hablar lenguas o cualquier otra cosa le va a llevar al cielo, ni el bautismo salva. Solamente nuestra fe en el Evangelio de Jesús, la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, eso es lo único que salva. Sobre esa cruz Jesús ve hacia el cielo y con gran dolor una vez más se levanta y dice: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermano, escuche bien y cáptelo bien, por favor. Por causa de nuestros pecados, el Padre tuvo que desamparar a su Hijo. ¿Sí me está escuchando? Para algunos es fácil desamparar a nuestros hijos. Resuelve el problema tú solo. Pero quiero que escuche algo: el Padre y el Hijo jamás habían estado separados.
Jesús dijo en su ministerio terrenal: yo siempre hago lo que le agrada a mi Padre. Y por unos días el Padre estuvo separado. Jesús fue separado de su Padre. Y quiero que sepa algo, hermanos, que el dolor grande que sufría Jesús por los clavos, por la carne, su sangre, los latigazos, las abofetadas, nada de eso se comparaba al sufrimiento de Jesús estando separado de su propio Padre. ¿Está conmigo, hermanos? Yo soy el culpable de eso. Usted es el culpable de eso. Cuando la Biblia nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree. Hermano, escúcheme bien, la salvación es por creer, y usted y yo somos la razón por la cual Jesús murió en la cruz. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. No dice no se pierda ahorita, pero si se porta mal va a perder su salvación. La salvación no se pierde. Un hijo no para de ser hijo jamás. La salvación fue dada y es eterna. No se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús pasó 6 horas sobre esa cruz. Las últimas 3 fueron en oscuridad. Y cuando ya llegó a lo último de su ministerio terrenal, Él dijo unas palabras hermosas. Él gritó a lo más alto que podía: consumado es. Que significa hecho está. Que significa pagado por completo. Que significa no hay nada más que se necesita hacer. Que significa ya está en su plenitud pagado. Hermano, escúcheme, cuando Jesús murió en la cruz, Él pagó por 100% de sus pecados. Usted no tiene que pagar nada de su propio lado. Usted no tiene que dar nada de su propio esfuerzo, trabajo para salvación. Ya está pagado, el regalo es suyo. Usted simplemente tiene que creer que Jesús vino, murió, resucitó y recibir ese regalo gratis. Amigos, si a usted se le ha confundido, las religiones los han confundido y le han dicho que la salvación es por perseverar o por portarse bien o por ir a la iglesia. Eso no es lo que la Biblia enseña. Alguien te ha confundido. La Biblia es bien clara cómo uno es salvo. Jesús muere. A propósito, déjeme decirle, Dios no muere, Jesús murió. El hombre Jesús murió. Jesús fue sepultado después de su muerte. Él fue confirmado por 4 diferentes personas. Fue confirmado por los soldados, y tal vez eran más que uno. Él fue confirmado por Pilato. Fue confirmado por el centurión y fue confirmado por José, el que lo llevó a la tumba. Por favor, sígame, hermano, ahí. En Mateo 27:63 nos dice que hubo gente que dijeron: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo: viviendo aún después de 3 días resucitaré. ¿Sabes qué? Sí es cierto. Yo escuché que alguien dijo eso. Pues hay que pedirle que le envíen más guardias sobre su tumba. Y dice la Biblia que enviaron a 16 soldados para proteger una sola tumba. ¿Está escuchando? Ahí estaban los soldados firmes. Y para recordarle, si un soldado en esos días, si no cuidaba de su deber, a él le daban muerte, y a veces hasta su propia familia le daban muerte también. Estos hombres no tenían otro motivo por qué mentir, por qué decir: a ver, Jesús, ahora sí ya sal de este lugar.
Pasó el primer día y Jesús seguía muerto. El diablo mandó a sus demonios para que no solamente eran soldados físicos, pero soldados espirituales también. El diablo muy atento. El día número 1 pasó. Los soldados firmes sobre la tumba. Los demonios alertos. El diablo pensando, ya son 2 días y no ha resucitado. Oh hermano, pero al tercer día ningún soldado físico, ningún soldado espiritual, ni el mismo diablo podía sostener la resurrección de nuestro Salvador, Señor Jesucristo. Amén. En ese día vemos, hermanos, la victoria que Jesús nos ganó. El canto que cantamos decía: Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. Del sepulcro y de muerte Cristo es vencedor. Vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios. Él lo hizo por nosotros, hermanos. Vienen las mujeres a buscar a Jesús y encuentran una tumba vacía. Encuentran a un ángel que les dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Cuando Jesús resucitó, Él fue y le arrancó las llaves de la muerte al diablo. Cuando Jesús resucitó, Él fue y le arrancó las llaves del infierno al diablo. Cuando Jesús resucitó, hermano, escúcheme bien, y esto ahora se aplica a nuestras vidas. Jesús nos dio victoria sobre la carne, las tentaciones. Jesús nos dio victoria sobre el pecado. No necesitamos continuar en ese pecado. Si usted se acerca a Jesús, Él le da la victoria. Él tuvo el poder para vencer la muerte. ¿Cómo no va a tener poder para vencer su adicción, la borrachera, las drogas, la pornografía, el adulterio? ¿Me está escuchando? Jesús vive, hermanos, y Él vive para siempre. Y de la misma manera, el que cree en Jesús vivirá para siempre. Él nos lo prometió en Juan 6:47, donde dijo: de cierto, una vez más, eso significa tómalo por seguro. De cierto os digo, el que cree en mí, ¿qué dice, hermanos? Tiene vida eterna. No puede perder su salvación, porque usted jamás se la ganó. Usted no hizo nada para ganarse su salvación. Es un regalo, porque por gracia sois salvos. ¿Está escuchando? Es un regalo. Y Él nos promete que está guardado bajo su poder. En Juan 10:28 nos dice: y yo les doy vida eterna. Ahí está, para que aquellos que no creen que Jesús es Dios, el Dios Todopoderoso, Él es el que les da vida eterna. Solo Dios puede dar vida eterna. Jesús dijo: y yo les doy vida eterna, y no perecerán. ¿Cuándo? Jamás significa ¿qué, hermanos? Pues jamás, nunca. Y mira lo que dice después: ni nadie las arrebatará de mi mano. Una vez le enseñé esto a un señor que me dijo: la salvación se pierde. Y yo le dije: Señor, pero aquí dice ni nadie las arrebatará de mi mano. Y dice el Señor me dijo: pues está hablando de otras personas, pero uno mismo puede salirse de la mano de Dios. Y yo le dije: nadie también lo incluye a usted. Usted y yo estamos incluidos ahí. ¿Por qué se creó usted ser alguien aparte de lo que Dios incluye cuando dice nadie? Cuando habla de nadie, está hablando de todos. Nadie, ninguna persona lo puede arrebatar de las manos de Dios. Oh, hermanos, Cristo vive, amén.
Y la pregunta de hoy para concluir no es si Jesús vive, porque usted ya lo sabe, amén. La pregunta es ahora si Jesús vive en su corazón. ¿Sí escuchó? ¿Vive Jesús en su corazón? Escuche bien, toda la vida de Jesús, 30 años antes de su ministerio, 3 años y medio durante su ministerio. Todo su dolor que sufrió, todo lo que padeció para morir, todo lo que sucedió para que resucitara, fue para que usted y yo vivamos con Él. Usted debe creer que Jesús vino a este mundo, murió por usted, fue sepultado y resucitó por usted, por mí, y que Él quiere pasar tiempo con nosotros. En Apocalipsis 3:20 nos dice: he aquí, yo estoy a la puerta y ¿qué? Y llamo, déjame entrar. Yo quiero entrar en tu corazón, no me rechaces. Yo morí en la cruz por ti, yo entregué mi vida, yo sufrí mucho por ti, no me rechaces. Dice la Biblia: si alguno oye mi voz, ¿y qué dice, hermanos? Y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Le ha abierto la puerta de su corazón a Cristo. Yo no dudo que en este cuarto aquí tal vez haya uno, tal vez muchos, que no le han abierto su corazón a Jesús. Jesús vive, hermano, ya lo sabemos. Ahora la decisión es suya. ¿Lo dejará entrar y vivir en su corazón o lo rechazará? Ojos cerrados, cabeza inclinada. Si usted jamás ha dejado que Jesús entrara a su vida, qué hermoso día poder decirle a Jesús: hoy, Jesús, te quiero invitar en mi corazón. Jesús, hoy quiero recibirte en mi corazón. Te quiero dar entrada a mi corazón. Ojos cerrados, cabeza inclinada. Nobody looking, everybody praying. Si usted le gustaría abrirle la puerta de su corazón a Dios. Hermano Carlos, ¿ha visto translating? Ok, perfecto. Si usted quiere abrirle la puerta de su corazón a Dios, dígale esto a Dios, por favor. Todos orando, dígale esto a Dios. Dígale: Señor Jesús, gracias porque me amas. Gracias porque me amaste tanto que diste tu vida en la cruz por mí. Gracias, Señor, por todo lo que sufriste para perdonar mis pecados. Perdóname, Señor, porque yo sé que yo no merezco ir al cielo. Señor, a veces no te demuestro que te amo. En este día te pido, Señor, entra en mi corazón, limpia mi corazón. Eres bienvenido, mora en mi corazón, Dios. Yo te recibo ahí como mi único y suficiente Salvador. Solo tu sangre me limpia. El ir a la iglesia no me lleva al cielo. El portarme bien no me lleva al cielo. Solo tu sangre. Gracias por amarme tanto. Ayúdame a amarte más, Dios. Si usted le pidió esto a Dios ahorita mismo y no se avergüenza de admitirlo, puede ponerse de pie, por favor. Si usted le pidió esto a Dios y no se avergüenza en decirlo, puede ponerse de pie, por favor. Gracias.
Gracias, qué bueno. Gracias. Gloria a Dios. Ojos cerrados. Hermanos, los demás hay que estar orando por ellos. Hermanos ganadores de almas, por favor, vayan con alguien.